programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela. Nuevo Sistema Nacional de Ingreso a las Universidades ya en vigencia. Que ya las universidades actualmente están saturadas y para hacer eso hay que hacerlo bien, y sencillamente si se piensa permitir una mayor cantidad de nuevos estudiantes, también hay que ampliar todas esas cuotas, nuevos profesores, nuevas instalaciones, hay que hacerlo porque el sistema ya está saturado. En jaque calidad educativa universitaria ante posible eliminación de pruebas internas. Porque las pruebas internas o la evaluación diagnóstica, que es el caso de la UCB, constituyen una evaluación de lo que traen de formación los estudiantes que pretenden ingresar. Debate sobre ingreso de estudiantes a las universidades. El ministro lo que propuso en esa reunión del Consejo Nacional de Universidades fue que el 100% de los ingresos ocurrieran por asignación de la OPSU. Y ahí es donde entonces ocurren las grandes objeciones que muchas universidades hemos expresado, porque nosotros consideramos que eso no contribuye a la mejora realmente el desempeño de las instituciones universitarias, ni a la mejora tampoco de las oportunidades educativas de los venezolanos. Universidad, recinto sagrado de sabiduría y excelencia. Anarquía vial en dos ruedas. Porque tú vas tranquila por esta acera, cuando vienes a ver te sale una moto por aquí, tú vas bien tranquila por tu derecha, ¿verdad? Cuando tú vienes a ver te sale tu bendito motorizado, que eso sí deberían de tomar cartas en el asunto, porque de verdad, mira, yo he visto personas atropelladas por las motos. Moto, medio de transporte y sustento económico de algunos. Yo terminé mi estudio y broma, y ahorita para conseguir un trabajo muy difícil, y ya que lo único que pude fue que tenía una moto y broma y unirme a esto, pues. ¿Esto te alcanza o tratas de sobrevivir? ¿Cómo es la cosa? No, muy poco, muy rudo, porque en realidad las cosas ahorita están muy caras y broma, es muy difícil. Mototaxistas, como vaya viniendo. Amigos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 100% Venezuela. Les recordamos que como siempre pueden hacernos llegar sus mensajes por el correo electrónico 100%@televen.com o por nuestro sistema de mensajería de texto enviando sus comentarios al número 949. Recuerden con su nombre y apellido seguido por su mensaje. También nos pueden seguir en Twitter a través de @100%Venezuela o en Facebook en la página de Televen. Esta noche 100% Venezuela aborda el nuevo Sistema Nacional de Ingreso a las Universidades. Este nuevo sistema consta de una serie de criterios que le restan peso a la carga académica, pasando de un promedio de 95,7% que tenía la asignación de cupos de acuerdo con el índice académico a un promedio de 50%. Esta decisión, junto a otras contempladas en el nuevo sistema, ¿qué implicaciones conlleva para la comunidad universitaria? Veamos. Tiene que ser siempre concertada las políticas del gobierno con respecto a las universidades. No solamente porque la autonomía sí lo establece, sino que la propia ley lo determina exactamente. El método para entrar a la Universidad de Venezuela podría cambiar. El Sistema Nacional de Ingreso a las Universidades ya entró en funcionamiento con las 4 nuevas variables aprobadas en la última sesión ordinaria del Consejo Nacional de Universidades CNU y que se encuentra en funcionamiento para que los estudiantes que cursan quinto año de bachillerato puedan optar por un cupo. Así lo indicó el pasado 20 de enero de este año el ministro de Educación Universitaria, Manuel Fernández. El ministro lo que propuso en esa reunión del Consejo Nacional de Universidades fue que el 100% de los ingresos ocurrieran por asignación de la OPSU. Y ahí es donde entonces ocurren las grandes objeciones que muchas universidades hemos expresado, porque nosotros consideramos que eso no contribuye a la mejora realmente el desempeño de las instituciones universitarias, ni a la mejora tampoco de las oportunidades educativas de los venezolanos, por una cantidad de problemas que tiene ese esquema que el ministro ha propuesto. Las 4 variables que este nuevo Sistema Nacional de Ingreso toma en cuenta son 50% del índice académico, 30% condiciones socioeconómicas, 15% vinculado al territorio y 5% la participación extracurricular, método que es cuestionado por algunas autoridades universitarias y alumnos.
reducir las 4 variables es poco. Yo creo que tenemos que ampliar el espectro de las variables. Porque lo que dice la Constitución con respecto a lo cuales son los fundamentos de la educación universitaria no puede ser cambiado por el CNU por mucha mayoría que tenga. Me parece que le quita calidad a la educación porque están permitiendo que cualquier persona entre a la universidad sin importar el promedio, qué sé yo, la calidad de su educación. Y eso a la larga lo que va a causar es que, bueno, en Venezuela la educación siga decayendo porque es hacia donde nos hemos dirigido. Universidad, recinto sagrado de sabiduría y excelencia. Utilizar ese nuevo sistema como que va a ingresar demasiada gente y si no pueden cubrir bien la demanda que ya ingresó, o sea, no tienen suficientes profesores y suficientes salones, creo que no es buena idea manejarse con eso. ¿Tú ingresaste como a la universidad? Por OPSU. Es importante mantenerse las pruebas internas. Sí. Esta es la Universidad Central de Venezuela, donde estudian 48.000 alumnos de pregrado. Aquí las carreras más demandadas son medicina, derecho, arquitectura, comunicación social e ingeniería. Al igual que en las otras 4 universidades autónomas de Venezuela, miles de jóvenes esperan estudiar en estos recintos por la trayectoria que tienen estas casas de estudio en la excelencia académica. Bueno, sí, todo el mundo habla maravillas de la Central y se sabe que es una universidad casi que perfecta, pues. Y a mí me encantó desde el primer momento. Generalmente las carreras más demandadas son en el área de salud e ingeniería. ¿En tu caso tienes promedio? No, en mi caso no tengo promedio. Yo tampoco veo de muy buena manera que toda la opción de ingreso sea por la OPSU, porque la prueba es una manera de a ti exigirte conocimiento. Y bajar el nivel de exigencia no es lo mejor, más bien deberían exigirle a los estudiantes más porque cada día las necesidades son más crecientes. También debo decir que la prueba era una oportunidad para destacarse de la gente que no tiene muy buen promedio. Lamentablemente no todos pueden entrar. Existen pruebas internas que son el filtro para poder acceder a sus aulas. Se incorporan los que mejores actitudes tengan. Ella, Estefanía, estudia medicina. Su promedio fue de casi 20 puntos. Ingresó de forma directa a la facultad. Esta es una de las carreras que más alto promedio exige para ingresar. ¿Cómo hiciste para ingresar a la universidad? OPSU. ¿Por promedio académico? Sí. ¿Qué promedio tienes? 19,6. ¿Y está de acuerdo en que ya no se tome en cuenta el promedio, sino que ellos están tomando en cuenta otros factores? Que la persona no tenga recursos económicos para ingresar a la universidad. Incluso se habla de la territorialidad de la educación, o sea que si tú vives en Puerto Ordaz estudias allá y no acá. ¿Tú crees que eso es conveniente? No, obviamente que no es conveniente. Yo no soy de acá y estoy estudiando acá. Pero al parecer esta forma de selección de ingreso a las universidades en Venezuela está cambiando. Antes, la OPSU podía asignar un 30% de los cupos, pero en la última reunión del CNU del pasado 20 de enero de este año 2015, el Ministerio de Educación Universitaria propuso 4 variables para el ingreso a las universidades, lo cual dejaría en manos del Estado la potestad de seleccionar el 100% de los cupos en las universidades públicas. Es una decisión que pero no ha aparecido en Gaceta Oficial y realmente no ha sido por lo tanto implementada, porque esa es una decisión, como todas las decisiones que se adoptan en cuerpos como el Consejo Nacional de Universidades, que tiene que ser implementada sobre la base de una publicación en Gaceta Oficial y no ha sido publicada, y los procesos de admisión de la universidad en este momento están en curso. La primera variable a considerar es el índice académico. Antes se tomaba en cuenta más del 97% del promedio de las notas de bachillerato, ahora solo el 50%. Situación que ha generado un fuerte debate entre los rectores de algunas universidades, profesores y aquellos alumnos que desean ingresar a las universidades públicas. A mí me parece que sí es importante que las personas tengan un alto promedio para entrar, y me parece también que son importantes las pruebas internas porque es como tienes 2 oportunidades para entrar a la universidad. No estoy de acuerdo en cuanto bajen el porcentaje del promedio porque no se valoraría el esfuerzo que se hizo cada estudiante en el liceo, porque si yo tuve un alto promedio y tuve un esfuerzo por obtener buenas notas, no es justo que quedaría igualmente en la universidad una persona que estuvo en preparaciones con un promedio de 10. Para mí el promedio quizás sí tiene cierta importancia, aunque la preparación dentro de los liceos no es tan efectiva. Debería haber mecanismos que eviten, o sea, no que eviten, sino que capten eso y sepan cuáles son las fallas que tengan de las personas que vayan a ingresar a la universidad.
En la próxima parte, estudiantes aseguran que nuevo sistema generará distorsiones en los recintos. ¿Tú crees que eso también se presta para más distorsiones? Sí, claro, porque a la par de que van a haber más cupos Opsius, los cupos de las pruebas quizás queden vacantes algunos, etcétera. De verdad no conozco muy bien cómo es la corrupción, pero sí conozco bastantes casos de gente que ha comprado el cupo, aquí los venden que 150, 100 mil bolívares X, y eso va a prestar más porque va a tener es como que más burocracia para la cuestión. Y más adelante, falta de autoridad, leyes sin cumplir. ¿Las motos son para usted un problema o una solución? Pues la solución para el transporte, pero también falta el respeto y no se llega la gente por el medio, pasan por las aceras. A otros les falta el transporte, pero ellos también son abusadores. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Las universidades, por su origen y concepción, son el germen del pensamiento, donde las ideas fluyen dentro de un marco de rigurosidad académica y excelencia que fortalece el progreso de las sociedades donde se desarrollan. En pocas palabras, universidades de excelencia garantizan profesionales de excelencia para el país en el que se forman. Dentro de este marco referencial, ¿hacia dónde va la excelencia universitaria en Venezuela? Veamos. Lo que creo es que por el mismo principio de la democracia, pues tú eres libre mientras tienes más opciones, y yo creo que debería haber muchísimas formas de ingresar a la universidad. Siento que es un debate y es una cuestión que tiene que analizarse, porque la idea no es tanto que le demos mucha oportunidad a la gente que entre, sino que tenga la posibilidad de manejarse y de poder triunfar en la carrera, pues porque no es el que ingrese, sino que el que puede demostrar y él puede continuar con la universidad. Pues eso genera mucha frustración entre los estudiantes también. Este año está en funcionamiento este portal que diseñó la OCSU para que los estudiantes ingresen sus datos con la intención de ser asignados a alguna de las carreras en el país. Aquí en esta página llamada Sistema Nacional de Ingreso, los estudiantes de bachillerato, además de cargar las notas de primero a quinto año, deben responder a preguntas como lugar donde viven, ingresos de sus padres y otros datos que son requeridos para su asignación y que corresponden a la segunda variable propuesta en la selección y que tiene un peso de 30%. La gran pregunta que se hacen muchos jóvenes en Venezuela es si con este nuevo Sistema Nacional de Ingreso la exclusión para ingresar sería mayor o se podría generar más distorsiones en la asignación de los cupos. ¿Tú crees que eso también se presta para más distorsiones? Sí, claro, porque a la par de que van a haber más cupos Opsius, los cupos de las pruebas quizás queden vacantes algunos, etcétera. De verdad no conozco muy bien cómo es la corrupción, pero sí conozco bastantes casos de gente que ha comprado el cupo, aquí los venden que 150, 100 mil bolívares X, y eso va a prestar más porque va a tener es como que más burocracia para la cuestión, y lo que va es a aumentar ese tipo de corrupción. Que últimamente se ve la que es la mafia y nada, es estar en contra de ellos siempre y cuando sean los principios y los valores de cada persona. En mi caso también me ofrecieron un cupo, gente que siempre está acá con la idea de entrar y manejar de una u otra forma lo que son las maneras negras de entrar a la universidad. Algunos estudiantes que ya han ingresado al portal consideran que este sistema, además de engorroso, genera cierta preocupación, pues consideran que podría ser el Estado el que decida qué carrera estudiará el futuro universitario e incluso que ingresen a la universidad los menos aptos. ¿Cuál va a ser la modalidad de ingreso? No debe ser ganado por el mismo promedio, por el estudio, por el esfuerzo de la persona, no simplemente algo que se le da a cualquiera porque yo tengo el beneficio de que me van a dar el cupo. En la primera reunión del CNU del año 2015 se habló de la eliminación de la prueba de admisión interna de las universidades públicas, que ha generado reacciones en la comunidad universitaria, especialmente en algunos alumnos que desean ingresar a las universidades autónomas como la UCB. Porque las pruebas internas o la evaluación diagnóstica, que es el caso de la UCB, constituyen una evaluación de lo que traen de formación los estudiantes que pretenden ingresar. La prueba es importante. La prueba es importantísima y además es tremendo filtro, pues, porque no todo el mundo puede ingresar aquí a la Universidad Central, o sea, tenemos que formar profesionales de calidad
y entre tanto no tengamos ese peso en la calidad, no vamos a seguir a surgir. Vamos a mantener nuestros propios criterios y no por arbitrariedad, por arrogancia o por desafío inútil. No. Lo hacemos porque nos asiste la ley, por un lado, nos asiste la razón académica. Tenemos muchos años con estas pruebas y con estas evaluaciones, las hemos venido haciendo. Tenemos suficiente capacidad para evaluarla. Además, lo más democrático es que un estudiante pueda acudir a presentar una prueba en igualdad de condiciones con sus compañeros. Pero es importante mantener eso de la prueba interna. ¿Por qué? Porque ahí miden lo que serían tus habilidades. Siempre hemos tenido en cuenta que lo que es las pruebas miden tu intelecto en el momento. Pero hay que también estudiar lo que son los aspectos sociológicos, económicos, la habilidad, lo que sería tanto el bachillerato. Medir esas capacidades que ha venido trayendo lo que es el estudiante, ese es el momento. Entonces, el tomar una decisión arbitraria por parte de un ministerio sobre el proceso de admisión en nada contribuye a la calidad de la educación en Venezuela. En definitiva, el objetivo del nuevo esquema de ingreso a las universidades propuesto por el Ministerio de Educación Superior es que vaya en consonancia con el nuevo Plan de la Patria. Así que puedo decir que estoy de acuerdo. O sea, si nos graduamos para irnos o para hacer otra cosa, o sea, no estamos contribuyendo al desarrollo del país. A que sí que creo que debería ir de la mano. No, porque eso es politizar la educación. La educación en teoría es objetiva, es para el progreso del país, no es para bien de una parcialidad política, bien sea cual sea. Me parece muy bien, porque el Plan de la Patria, o sea, independientemente del gobierno que esté en este momento o el que vaya a estar, son como los objetivos hacia donde la nación se dirige. La idea no es ideologizar la educación, y también la idea es que se mantenga la autonomía de las universidades, porque una vez que uno agarra, por lo menos que las instituciones agarren se acoplen con el Plan de la Patria, ya sería como que tomar algo externo a la universidad. ¿Qué es el Plan de la Patria? El Plan de la Patria es un plan ideológico que dice allí que la educación tiene que fundamentarse en la ética socialista y que el país tiene que marchar hacia el socialismo. Ahora, ¿qué dice la Constitución? Todo lo contrario. Dice que la educación tiene que ser universal, que tiene que ser diversa, tiene que fundamentarse en la pluralidad. Es decir, que el Plan de la Patria es un plan ideológico político, que puede ser una orientación, pero no puede ser una imposición. Señaló la autoridad de la UCB que el obstáculo más importante para aumentar el número de estudiantes son las limitaciones de la capacidad institucional y presupuestaria de las universidades públicas autónomas. En la próxima parte, Estado venezolano asignará carreras universitarias a jóvenes estudiantes. El Ejecutivo Nacional, a través del Consejo Nacional de Universidades, en el artículo 20, en el numeral 6 de la Ley de Universidades, dice sobre el Consejo Nacional de Universidades, CNU, que orientará las políticas de ingreso. Pero orientar es distinto a obligar, a imponer, a determinar. Y más adelante, falta de autoridad, leyes sin cumplir. ¿Las motos son para usted un problema o una solución? La solución para el transporte, pero también falta el respeto y no se llega la gente por el medio, pasan por las aceras. A otros les falta el transporte, pero ellos también son abusadores. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra DILO. Las casas de estudio a nivel superior en la Venezuela del 2015 están amenazadas por múltiples factores, dentro de los cuales la carga presupuestaria, la tenaza de la inseguridad, la fuga de cerebros, así como la limitada capacidad de cupos, hace que su oferta educativa esté en peligro. Veamos. Es bueno que se amplíe un sistema que pueda dar inclusión a más personas, sobre todo si no tienen de repente para pagar una universidad privada. Es bueno que se les facilite el ingreso en las universidades públicas. Que ya las universidades actualmente están saturadas y para hacer eso hay que hacerlo bien, y sencillamente si se piensa permitir una mayor cantidad de nuevos estudiantes, también hay que ampliar todas esas cuotas, nuevos profesores, nuevas instalaciones, hay que hacerlo porque el sistema ya está saturado. Deben ingresar a aquellas personas que tengan suficiente rendimiento académico. ¿Qué es una institución universitaria?
de un desafío, de un reto académico. No importa su procedencia social, sino que tenga la capacidad, la actitud académica suficiente. Sobre el aspecto de la territorialidad de la educación, la tercera variable que toman en cuenta en la selección de ingreso a las universidades y a la que se le está dando un 15% de peso a la hora de acceder a la universidad, las autoridades y alumnos consultados dieron su opinión al respecto. Mire, la idea de territorialidad no es mala, pero no puede ser absoluta. Es decir, es muy importante que un gobierno o la sociedad tienda a estimular a los jóvenes que cursen estudios en aquellas instituciones universitarias que están cercanas a su hogar. Eso no está mal como procedimiento. Lo que está mal es que sea una idea absoluta, que prohíba o que simplemente diga, bueno, quien no lo haga va a tener muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque no en todas partes hay la misma calidad de formación académica, la misma oferta académica. ¿Y qué hubieses podido estudiar allá en Tamacú? No, allá no hay ningún, ahí por ejemplo está un tecnológico, está la UNEFA, pero no dan como medicina como tal. Como ¿Hubiese podido estudiar medicina? No, hubiese presentado por ejemplo la prueba interna en AUDO, pues en Oriente, por ejemplo. En el caso de las condiciones socioeconómicas, explican las autoridades universitarias que en la UCB la matrícula sigue siendo mayor en los alumnos provenientes de liceos públicos. El porcentaje se ha mantenido equilibrado, a veces oscila de un lado a otro. Es decir, los que proceden de la educación privada son el 49%, los que proceden del sector público son el 51%, pero algo que hay que decir, que no se crea que la educación privada es una especie de coto de la oligarquía venezolana. En la educación privada estudian los hijos de la gente de clase media, los hijos de funcionarios del gobierno, es decir, la educación privada es una alternativa. Entonces, el tomar una decisión arbitraria por parte de un ministerio sobre el proceso de admisión en nada contribuye a la calidad de la educación en Venezuela. En una sociedad del conocimiento que nos está retando para los más capaces, hay que apostar por la calidad, porque eso le hace bien a la sociedad y al país. ¿Quiénes deben de ingresar? Aquellas personas que tengan las actitudes, las aptitudes y la capacidad y el desarrollo académico suficiente para ingresar acá. Señala el rector de la Universidad Metropolitana que la decisión del Ministerio de Educación Universitaria no afecta a las universidades privadas, que ya tienen su cronograma de admisión. Cada universidad privada administra sus propias admisiones y no hay una asignación por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario a las universidades privadas. En vez de corregir la calidad de la educación, trata entonces de hacer un cierto populismo académico. Bueno, decir, todo el mundo puede ingresar, no importa su rendimiento, y por eso es que bajan la variable de rendimiento académico. Y además lo otro es satanizar la educación privada, lo que nos parece injusto e incorrecto. Actualmente en Venezuela existen 5 universidades autónomas, 20 experimentales, 27 privadas y 10 politécnicos. La carrera más demandada en Venezuela es medicina de la Facultad de Medicina de la Central. Y de las 5 carreras más demandadas, de las 10 carreras más demandadas, 5 están en la UCB. Es decir, que el problema es tan complicado que cómo impedirle a un estudiante que intente ingresar a la UCB, donde están 5 de las mayores carreras demandadas en el país. Señala Amalio Belmonte, secretario de la UCB, que el problema radica en la capacidad de cupos, pues al masificarse la educación, muchos quieren ingresar a las mejores universidades y de mayor renombre del país. Hay una inmensa cantidad de estudiantes y muy pocos cupos. ¿Cómo se resuelve? ¿Por el decreto? ¿Por la imposición? ¿Por orden alfabético? ¿Por razones ideológicas? ¿O se resuelve discutiendo, como lo hemos hecho nosotros, proponiéndole al gobierno un sistema de ingreso unitario, es decir, consensuado, que permita tomar en cuenta las diversidades, que permita crear una especie de programa nacional de carácter remedial que permita equilibrar las capacidades, la formación de los estudiantes? Las autoridades universitarias indicaron que cambiar la ponderación en los criterios de ingreso a las universidades no garantiza que el estudiante pueda proseguir sus estudios. Aclaran que debe ser una decisión concertada entre todas las partes y no aplicarla de manera unilateral o de forma arbitraria, pues al final puede generar frustración entre los jóvenes al bloquearles el derecho a decidir, al negarles uno de los derechos fundamentales del ser humano, como es su derecho individual. El Ejecutivo Nacional, a través del Consejo Nacional de Universidades, en el artículo 20, en el numeral 6 de la Ley de Universidades, dice sobre el Consejo Nacional de Universidades, CNU, que orientará las políticas de ingreso, pero orientar es distinto a obligar, a imponer, a determinar. En la próxima parte,
Accidentes en motos, principal causa de ingresos en hospitales del país. Porque son los que están más sujetos a fallecer en los accidentes de tránsito. De hecho, se ha estimado que el riesgo de la muerte de un conductor en motocicleta es 18 veces mayor a un conductor en general. Y más adelante, falta de autoridad, leyes sin cumplir. ¿Las motos son para usted un problema o una solución? La solución para el transporte, pero también falta el respeto y no se llega la gente por el medio, pasan por las aceras. A otros les falta el transporte, pero ellos también son abusadores. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Como vaya viniendo, vamos viendo. Esa es la famosa consigna popular que cobra mayor vigencia cuando no hay un marco regulatorio ni un plan serio establecido. 100% Venezuela recorrió diversas calles y avenidas en Caracas y constató la anarquía que rige la proliferación de líneas de mototaxi, muchas de ellas instaladas de forma irregular, violando de manera evidente las leyes de tránsito y de convivencia ciudadana. Veamos. Uno tiene que apartarse de ella todo el tiempo. Y si uno se descuida mucho, le resta la cartera. O sea que uno no sabe cuál es el motorizado bueno y cuál es el motorizado malo. ¿Las motos son para ti un problema o una solución? Un problema. ¿Por qué? Porque son inseguras. Muchos han sido los intentos para regularizar el uso de las motos en Venezuela. De hecho, existe una ley que los obliga a cumplir requerimientos que van desde la organización hasta su plena identificación para lograr una mejor armonía vial. Son un problema para la ciudadanía cuando los conductores no acatan las normas. Son una solución porque alivian el tráfico de la ciudad. Aún así, el tema de las motos, su uso y los motorizados sigue vigente por múltiples razones, siendo la más visible la siniestralidad que se manifiesta en el número de muertos, sean conductores o pasajeros. También la inseguridad es clave. De hecho, un compañero esta mañana le robaron la moto y hasta unos tiros le soltaron y todo. ¿Por qué crees tú que les roban las motos? Por falta de respuesta. Mototaxistas, como vaya viniendo. Nosotros tenemos un índice de siniestralidad de unos 22 muertos por cada 100.000 habitantes. Lo que podemos vivir siempre en la calle son problemas, pues, más que todo, pues, por la vía de los huecos, falta de policía en las calles, en los rayados. En Caracas y en el interior del país, el parque automotor ha aumentado, tanto en número como en problemas, pero esta realidad es también una realidad latinoamericana. Los motorizados y los peatones y los ciclistas son los usuarios de las vías más vulnerables, porque son los que están más sujetos a fallecer en los accidentes de tránsito. De hecho, se ha estimado que el riesgo de la muerte de un conductor en motocicleta es 18 veces mayor a un conductor en general. Sin lugar a dudas que el uso de la moto ya es una realidad nacional. Su incremento tiene múltiples razones, así como también el intento a través de leyes de organizar a este sector. En octubre del año 2011, el Gobierno Nacional publicó la Gaceta 39.771, en la que por primera vez se especificó a través de este reglamento parcial las normas que regulan el desplazamiento de los mototaxistas y de los motorizados en la red vial nacional, siendo 30 las restricciones. Resaltan transitar entre canales o pasar constantemente de canal a otro canal y conducir con dispositivos de sonido o teléfonos celulares. Se hizo un reglamento que inclusive contó, yo diría que con una mayoría sorprendente de opiniones favorables. Se dejó en suspenso.
¿Qué es lo que contenía el reglamento? Que hubo que dejarlo en suspenso. Que no podían las motos utilizar las vías rápidas que nosotros denominamos autopistas. Y hubo una manifestación de motorizados y eso bastó para que el gobierno nacional dejara en suspenso la norma. En el caso de los motorizados han sido muchas las que se han promulgado. Uno de los últimos se ejecutó en mayo del año 2014, denominado el reto Snopiciar, cuyo objetivo era concientizar a los motorizados sobre la importancia de cumplir las leyes de tránsito. Porque tú vas tranquila por esta acera, cuando vienes a ver, te sale una moto por aquí, tú vas bien tranquila por tu derecha, ¿verdad? Cuando tú vienes a ver, te sale tu bendito motorizado, que eso sí deberían de ponerle, de tomar cartas en el asunto, porque de verdad, mira, yo he visto personas atropelladas por las motos. La otra realidad más sensible y dura son los accidentes en motos, que han pasado a ser la principal causa de ingreso en cualquier hospital del país, en un 80 a 90% de los casos. En los últimos años ha tenido un crecimiento vertiginoso, básicamente porque es un vehículo a muy bajo costo o de fácil adquisición. El costo de mantenimiento y de combustible también es muy bajo. Por su costo es accesible a las poblaciones de muy bajos recursos, y entrando en el tema del mototaxismo como tal, se convirtió en una herramienta de trabajo que le permite el ingreso de recursos. Esto ha hecho que el crecimiento se haya hecho de manera muy vertiginosa, muy rápido. Lo que no es aceptable es que entre 3 y 4 motorizados venezolanos mueren diariamente sin que eso preocupe a nadie, porque son pobres. Mueren fundamentalmente trabajadores, son jóvenes, entre 18 y 40 años. La moto como medio de transporte más económico también ha pasado a ser el sustento económico de muchas familias. ¿Por qué escogiste ser motorizado? ¿Quedaste desempleado? ¿Por qué piensas que ha habido un incremento del servicio de moto? En realidad porque no terminé mis estudios y broma, y ahorita por conseguir un trabajo muy difícil. Y ya que lo único que pude fue que tenía una moto y broma y venirme a esto, pues. ¿Esto te alcanza o tratas de sobrevivir? ¿Cómo es la cosa? No, muy poco, muy rudo, porque en realidad las cosas ahorita están muy caras y broma. Es muy difícil. La Dirección de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas logró determinar que de las 200 a 300 multas que se impusieron durante el operativo No Pifiar, las infracciones más comunes fueron exceso de velocidad, no usar casco de seguridad, ir a bordo más de 2 personas, especialmente con niños, conducir en contrasentido de la vía, transitar en las aceras y el irrespeto a la luz roja del semáforo. Y sí reconoce que algunos de ustedes, por ejemplo, algunos de los motoristas rompen las leyes, se montan en las aceras, todo. Bueno, sí. Eso faltaría más disciplina en las vías. Más policías que busquen de cumplir también el reglamento. Porque yo también lo he visto a ellos que se montan en las aceras, que se comen las luces y deberían dar ejemplo. Pues. Por lo menos nosotros en la línea respetamos esas cosas. 14 de diciembre, año 2014, Anzoátegui. Este estado tiene una cuenta que sacar y es la de los accidentes de niños en moto. El informe de la Defensoría del Pueblo, año 2013, contabilizó para el estado un solo caso, pero para la región oriental el balance fue negativo, al registrar Monagas 603 accidentes de motos, Sucre 14 y Nueva Esparta 12. Tanto los expertos como la ciudadanía reconocen que las reuniones en torno al polémico tema de las motos son muchas. Pero eso no es suficiente, porque ahí debería estar involucrado también fabricantes de motos, los que hacen mantenimiento, talleres, de tal manera, fabricantes de casco de seguridad, o sea, todo lo que tenga que ver con el tema de la motocicleta y su uso como modo de transporte. En la próxima parte, falta de autoridad. Leyes sin cumplir. ¿Las motos son para usted un problema o una solución? La solución para el transporte, pero también falta el respeto y no
se lleva a la gente por el medio, pasan por las aceras, a otros les falta el transporte, pero ellos también son abusadores. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. La realidad de las líneas de mototaxi, las personas que forman parte de esas líneas y el servicio que prestan, según especialistas consultados, responden a problemas de causa mayor. Problemas asociados con la congestión del tráfico, la nula oferta de vehículos, la precariedad de los salarios, así como la necesidad de buscar actividades paralelas para responder a los ingresos de la familia. Veamos. Es insuficiente. Entonces, si no te roba el lámpara, te roba la misma policía. Aquí, precisamente aquí que no hay semáforo, una señora fue atropellada ahí por una moto. Otro aspecto resaltante del uso de las motos y los motorizados es la inseguridad. La ciudadanía en su mayoría los percibe como peligrosos, aunque la realidad indica que solo un minúsculo grupo de ellos cometen actos delictivos. Así lo sostiene Omar Hernández, investigador social. Son víctimas y victimarios. ¿Victimarios por qué? Bueno, porque lo mismo. En otras partes, ¿cómo se ha reducido esto? Otras partes me refiero a nuestros vecinos colombianos. Con la identificación de la placa y el chaleco. Es triste que son trabajadores y creo que esa mácula, esa designación negativa no la merece la mayoría. Ahora, ¿por qué esa maniobrabilidad es posible? Porque no lo puedo identificar. ¿Qué puedo yo decir? Es una moto amarilla, pero ¿qué es una moto amarilla? Ahora, si yo tuviera, y además la autoridad hiciera cumplir, que la identificación en tu chaleco y en tu casco y en tu placa de moto tiene que ser fidedigna. Omar Gudiño es motorizado, pertenece a una línea que funciona en el municipio Sucre, estado Miranda, perfectamente identificada tanto en su indumentaria como en la unidad. Asegura que su trabajo es riesgoso por múltiples causas. ¿Qué piensas tú que es lo peor de ser motorizado? Bueno, las vías que uno puede caerse y que también estamos mal visto también, pues, porque todos los motorizados piensan que todo el mundo robamos y no son así, pues, porque yo por lo menos yo me dedico al trabajo y estudio y entonces uno se acerca a una ventanilla de un carro, en una parada o un semáforo, piensa que uno la busca robada, pues, y también uno se siente discriminado por eso, pues. Y además, Omar Gudiño agrega: tenemos que tener cuidado con los clientes, porque no sabemos quién montamos y a qué destino nos pueden robar y todas las motos, pues, y muchas cosas, pues. O sea, que nosotros salimos a la calle a trabajar y no sabemos cómo volvemos. Es demasiada inseguridad. Además de la inseguridad, ¿qué otros problemas? Los repuestos, no se consiguen los repuestos, los cauchos demasiado caros. Estamos viendo una situación demasiado difícil. Recalcan la importancia de la organización del gremio motorizado para evadir la desconfianza de la ciudadanía. El chaleco nos identifica que estamos trabajando como mototaxistas y el chaleco tiene reflectores. En la noche o de lejos en un túnel con la luz refleja los reflectores, hace que sea visible, pues, nosotros vamos por ahí. Los beneficios de estar organizados son muchos. Primero que todo, nosotros nos brindamos apoyo unos a otros. Segundo, que la autoridad nos fastidia menos a nosotros. Esta moto, por ejemplo, pasa por cualquier lado y la autoridad no nos para porque sabe que alguna moto de esta no es una persona que está echando, es una persona que está trabajando, porque esta es una moto, como tú verás, esa moto está retulada. El señor es, por ejemplo, tú preguntas, ¿quién maneja esa moto? Le digo, el señor que es el número 00. El equipo de 100% Venezuela recorrió varios puntos de la ciudad capital para pulsar la opinión de la ciudadanía sobre el uso de las motos. ¿Las motos son para usted un problema o una solución? La solución para el transporte, pero también faltan el respeto y no se lleva a la gente por el medio, pasan por las aceras, a otros les falta el transporte, pero ellos también son abusadores. Una solución por un lado y un problema por otro, porque muchas veces uno está dándolo y se le tiran ahí a uno, lo llevan por delante.
ya he visto varias personas que se la han llevado. En parte es una solución cuando hay muchas colas. Las colas que se generan en todas partes son solución. En la noche suena muy duro, arranca muy duro, no le importa si brinca por encima de la calzada, por encima de la calle, por donde sea, y uno tiene que estarse cuidando también de ellos. No, ellos se apartan para que uno pase. De hecho, ahorita venía pasando ahí y si la señora no me da paso, él me pasa por encima. O sea que para mí son un peligro. En una parte son un problema porque se ponen por la acera y broma. Pero una solución, pues bueno, la gente que quiera llegar rápido al trabajo, agarra su mototaxi. ¿Te lo ha agarrado? Sí, lo he agarrado, pero a veces le digo, mi hermano, no corras tanto porque imagínate, y me le he bajado. Una solución para dirigirse a algún lugar, pero causa problemas cuando la persona no cumple con las normativas. Se montan en las aceras, no usan los implementos para manejar, sus cascos debido, sus identificaciones. El especialista Omar Hernández reconoce que se han hecho esfuerzos para solucionar el caos vial que ocasionan los motorizados, pero otros intereses han frenado, en su criterio, el objetivo. No ha habido un interés genuino y práctico y eficaz por parte de las autoridades públicas en controlar un fenómeno que está dentro de su área de competencia. Para armonizar el sistema vial en Venezuela, los expertos recomiendan cumplir fielmente lo establecido en la ley. Si no hay el ánimo de sancionar, si no hay el ánimo de que el que comete una infracción deba pagar de alguna manera, la norma es absolutamente inútil. El otro tema sería desarrollar un plan urbanístico de planificación urbana a los fines de organizar el espacio público, porque ya es un servicio que es de costumbre y uso de la sociedad, y lo que yo creo es que hay que organizarlo y establecer un consenso con todos los factores que están involucrados en este tema, como son las autoridades competentes, desde el nivel central a los niveles locales. Concientizar a todos, motorizados y usuarios, sobre la importancia de la ley y su cumplimiento, buen funcionamiento de los semáforos, habilitación de rayados y paradas y educación. Bien, así terminamos el programa por el día de hoy. Les agradecemos como siempre todo el apoyo que nos brindan. Continúen comunicándose con nosotros por el correo electrónico 100%@televen.com. Y también nos pueden seguir por Twitter a través de @100 por Venezuela o en Facebook por la página de Televen. La invitación es para el próximo domingo. Recuerden, a partir de las 10 de la noche, cuando seguiremos llevándoles casos que no dejarán de sorprenderlos. Historias de este país al 100% Venezuela. Buenas noches. La próxima semana en 100% Venezuela. Venezolanos ahogados en el desespero. Los reales no alcanzan. Es muy difícil suponer que la inflación vaya a bajar y la escasez también. Como te digo, somos una economía importadora. Con este régimen cambiario que tenemos, pues no hay posibilidad de que haya acceso a las divisas de un modo suficiente para todos los sectores que la están demandando. Inflación. No más muertes. No más impunidad, no más violencia, derecho a la vida. Supuestamente el niño ya había amenazado a otros niños, que él había traído el arma con anterioridad. Cada día quedamos familias dolidas por las circunstancias de la vida y no pasa nada. Violencia, arma de destrucción masiva. Esto y más, la próxima semana en 100% Venezuela. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com. El ministro lo que propuso en esa reunión fue que el 100% de los ingresos ocurrieran por asignación de la OPSU. Y ahí es donde entonces ocurren las grandes objeciones, porque nosotros consideramos que eso no contribuye a la mejora del desempeño de las instituciones universitarias, ni a la mejora tampoco de las oportunidades educativas de los venezolanos. Que ya las universidades actualmente están saturadas. Si se piensa permitir una mayor cantidad de nuevos estudiantes, también hay que ampliar. Cuando vienes a ver, te sale una moto por aquí, que eso sí deberían de tomar cartas en el asunto. Porque de verdad, mira, yo he visto personas atropelladas por las motos. No terminé mi estudio, broma, y ahorita para conseguir un trabajo es muy difícil. Las cosas ahorita están muy caras.